Vamos a desarrollar el tema Guerra del Chaco, una guerra que se da entre Paraguay y Bolivia en 1932 y termina en 1935. Como ustedes pueden ver en el mapa, se van a dar cuenta que la parte que corresponde al Chaco está fronterizo entre Paraguay y Bolivia. Asimismo, podemos darnos cuenta de que una gran cantidad del Chaco es territorio que podría decirse está dentro de la frontera de Bolivia. Esa es la razón por la cual los bolivianos asumían que este territorio les pertenecía. Sin embargo, los paraguayos eran los que habían tenido mayor control de este territorio. El Chaco Boreal es un área aproximadamente de 500.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, el territorio del Chaco es prácticamente el tamaño de lo que tiene toda Centroamérica. Por lo tanto, podemos asumir y entender la importancia que tenía el Chaco con respecto a la cantidad de territorio en disputa. Asimismo, como la gran cantidad de conflictos que se habían dado en América Latina, tanto en el siglo XIX como el siglo pasado, muchos de los conflictos son por fronteras no resueltas. Entonces, el Chaco ya había estado en disputa entre Bolivia y Paraguay entre 1852 y 1920. Sin embargo, no es hasta 1932 que se inicia abiertamente una lucha por el Chaco. El tipo de guerra que se desarrolló en este territorio fue la guerra de trincheras, por lo tanto, no tuvo mayor afectación otros territorios, tanto de Bolivia como de Paraguay, sino que propiamente el Chaco y las líneas beligerantes. Esta fue una guerra total, ya que Bolivia contaba con 250.000 soldados, mientras que Paraguay contaba con 150.000. Y para la tecnología de la época, estamos hablando de la década de los 30, ambos países tenían una instrucción militar bastante moderna, de nuevo les digo, para la época, y lo normal era la guerra de trincheras. Solo es de recordar que Francia en 1940 tenía la idea de que iba a luchar a través de la línea Maginot. Por lo tanto, que los países latinoamericanos tuvieran esa misma idea de una guerra de trincheras como había sido en la Primera Guerra Mundial, no estaba fuera de las capacidades y de las realidades, por lo cual tenemos este conflicto. El motivo principal de esta guerra fue la supuesta creencia de que en el territorio del Chaco había petróleo. Eso hizo que tanto Bolivia como Paraguay pensaran sus gobiernos que el costo de vidas y el costo militar iba a tener rédito con la extracción de petróleo. Eso también provocó que Estados Unidos apoyara a Paraguay y Gran Bretaña apoyara a Bolivia. Esta guerra se mantuvo de manera estática desde el 32, 33, 34. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, fue una guerra de trincheras. La doctrina de guerra, tanto en Europa como en América Latina, estaba bien definida. Dos líneas, una de la tropa de un país y otra línea del enemigo, combatiendo y tratando de encontrar o poseer la línea contraria. Esa era la doctrina de guerra y fue lo que se vio en el Chaco durante esos 3 años de guerra. No hubo mayor relevancia, no afectó
otros territorios que no fueran exactamente el Chaco. Y como era una zona bastante deshabitada, pues en temas de víctimas civiles no tuvo mayor repercusión. Entonces resulta de que esta guerra se estancó, generó una gran cantidad de víctimas entre las tropas bolivianas y paraguayas, y no es hasta 1934 que la Liga de las Naciones, lo que hoy sería las Naciones Unidas, decidieron crear un embargo de armas para los dos países, lo cual iba a debilitar la capacidad de combate. Además de eso, Chile y Argentina se unieron para convertirse en actores para buscar la paz entre Bolivia y Paraguay. Y prácticamente llegamos a 1935 y se da una gran cantidad de factores. Uno, ya no hay armas porque hay un embargo. Dos, Argentina y Chile deciden unirse para buscar la paz entre Bolivia y Paraguay. Y tercero, ya las fuerzas tanto de Bolivia y Paraguay estaban bastante debilitadas. El fin del conflicto se da el 12 de junio de 1935. Un año después, en 1936, en la Conferencia de Buenos Aires, Paraguay logró el reconocimiento de casi todo el Chaco, es decir, que Paraguay legalmente obtuvo el Chaco como territorio nacional y, si se puede decir así, la gran ganancia de Bolivia fue que logró tener acceso al río Paraguay y le permitió tener una salida al Atlántico. Esta guerra fue bastante cruenta y ha sido una de las más sangrientas entre países latinoamericanos en este siglo, en ese siglo XX, porque murieron 60.000 soldados bolivianos y 30.000 soldados paraguayos. Es decir, fue una guerra bastante cruenta que prácticamente, como hemos estado viendo en lo que es Latinoamérica, una constante en los conflictos nacionales por la mala delimitación o la nula delimitación de los territorios y sobre todo de las zonas fronterizas, lo que ha llevado a conflictos de una escala bastante elevada. Tenemos los ejemplos de la guerra de legítima defensa en El Salvador y Honduras, la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, la guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador, pero la más sangrienta de todas ha sido esta guerra del Chaco, una guerra que por su característica de guerra de trincheras, según la doctrina de ese periodo de tiempo, pues generó 90.000 muertes.